Mauricio, ¿qué son los valores occidentales? ¿Realmente existen? ¿No es otra frase ambigua que la ultraderecha está intentando apropiarse? Yo creo que es una frase que la derecha se inventó. Mira, la derecha te dice que los valores occidentales son, por ejemplo, la democracia, porque son valores cercanos a la religión. Pero la Iglesia siempre se opuso a la democracia, porque la Iglesia consideraba la jerarquía humana en la cual estaban los siervos, los nobles, la Iglesia, los reyes, Dios. ¿Sí? Y a veces la Iglesia encima de los reyes. Entonces, la Iglesia siempre se opuso y sigue oponiéndose en gran medida a la democracia. Preferiría a los reyes. Los valores de tolerancia no los tenía antes de la Ilustración Europa y los abomina la Iglesia. La igualdad de la mujer, la igualdad, el respeto a los diferentes, todos esos valores occidentales son valores que no son realmente occidentales. La familia es un valor occidental. Sí, hombre, porque en África o en América Latina o en Asia pues no hay familias, ¿no? No, el concepto de familia es un concepto consustancial a la organización social del ser humano como animal social que somos, como primate social que somos. Entonces ellos se inventan unos valores occidentales que en realidad son valores reaccionarios y se oponen a los desarrollos occidentales progresistas. La igualdad de la mujer, la igualdad de la gente intersexual, la democracia, la tolerancia, la paz. Todo eso les disgusta. Entonces llaman valores occidentales a lo que les conviene en cada momento. Y se olvidan que aquello que consideran enemigo, en general también se desarrolló en Occidente a partir del pensamiento ilustrado, ¿no?